Hoy celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de aquel pasaje de San Marcos en el que el Señor nos propone dos interesantes comparaciones a propósito del reino de los cielos. Primeramente nos va a decir que el reino de los cielos es como aquel hombre que sembró una semilla en el campo. Sea que el hombre duerma o sea que el hombre esté despierto, la semilla que sembró en el campo brota, crece y da frutos. Así, dice el Señor, es el reino de los cielos. Estemos despiertos, estemos conscientes o no, la semilla que el Señor ha sembrado en nosotros va a brotar, a crecer y a dar frutos. Esta es una comparación muy profunda que el Señor nos regala y me gustaría citar lo que al respecto dice San Gregorio Magno cuando hace referencia a que en el momento en el que nosotros concebimos buenos deseos, en ese momento es como si echáramos la semilla, pero que cuando empezamos ya a poner por obra esos deseos, es decir, a obrar el bien, ya en ese momento somos hierba y que perseverando luego en las buenas obras, creciendo en la práctica del buen obrar, ya seremos una espiga. Y que cuando ya nos afianzamos en la práctica, en la perfección de estas buenas obras, ya podemos ser vistos como espigas que tienen el fruto maduro. Esto es tal vez muy parecido a lo que el padre Lagrange nos presenta en lo que él llama los 3 estadios de la vida cristiana. El primero, lo que él llama el estadio de la vida purgativa, cuando el cristiano empieza a tratar de dejar poco a poco sus vicios, sus malas acciones, su pasividad, el ocio. Empieza a combatir el cristiano contra todo aquello que no le permite caminar rectamente el camino cristiano. Y así vivimos en esa lucha constante tratando de ir poco a poco dejando aquello que no nos deja crecer. Pero que luego tenemos un segundo estadio o una segunda fase que el padre Lagrange llama la fase iluminativa. Y en esta segunda fase el hombre que ya ha ido purgando su vida, que ya ha ido dejando atrás esos vicios y todo aquello que no le permite crecer, ahora se empeña por buscar la virtud, por buscar lo bueno, por obrar el bien, por llevar una vida virtuosa. Y una tercera fase que el padre Lagrange llama la fase unitiva o la fase contemplativa, que es cuando el cristiano avanza un poco más y ya llega a ese estado de unidad y de intimidad con el Señor, esa vida de oración y esa vida contemplativa que lo va llevando casi a lo que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y así el hombre que se hace uno con Cristo, como los grandes santos que nos han dado ese testimonio, pues su vida no es más que un reflejo de la misma vida de Cristo el Señor. Qué bueno entonces empeñarnos por dejar atrás todas esas cosas que no nos permiten crecer. Qué bueno empeñarnos también con la gracia de Dios a buscar la virtud y a llevar una vida en unidad con el Señor para que nuestra vida sea verdaderamente un testimonio de que Cristo habita auténticamente en nosotros. Día a día en la oración que el Señor nos enseñó le decimos: venga a nosotros tu reino. Dice San Pablo que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que podamos verdaderamente testimoniar que llevamos una vida obrando en justicia, que llevamos una vida en la cual la paz del Señor reina en nosotros. Y enfatizo, la paz del Señor, porque Él nos dice que la paz que Él nos da no es como la paz que da el mundo. La paz que el Señor da es una paz que nada ni nadie nos podrá arrebatar. El ser humano que a pesar de las calamidades y dificultades de la vida vive imperturbable, vive tranquilo, vive sereno, porque sabe que su paz y su descanso está en Cristo, la roca en la cual nos refugiamos aún en medio de las adversidades que vivimos. La paz del Señor permanece en el corazón del hombre. Y es importante también con esta comparación tener en cuenta que no todos los seres humanos somos iguales y que en algunos esa semilla que el Señor ha sembrado va a brotar con más rapidez que en otro, va a crecer con más rapidez que en otros y va a dar muchos más frutos que en otros. Por eso no es conveniente estar juzgando la vida del hermano, diciendo que ya lleva tiempo en los caminos de la fe y aún vive igual, aún vive como pagano, aún lleva un modo de vida que desdice de que Cristo está obrando en él. El Señor en cada quien trabaja de manera distinta y como dice el apóstol San Pablo, el Señor que inició la buena obra en nosotros, Él la llevará a feliz término. Por tanto, no convertir
convertirnos en jueces de los hermanos, más bien exhortarlos, pero sobre todo con el ejemplo, para que resplandeciendo en nosotros la luz de Cristo, puedan los demás también beneficiarse con esa luz que les permita también a ellos ser luz para los demás. Y también hay otro extremo, que es de los cristianos que en ocasiones viven o vivimos afanados porque nos esforzamos por querer ser un gran predicador, por querer obrar milagros, por querer tener dones extraordinarios, etc. Y recordemos lo que ese salmo precioso nos dice, que si no es el Señor quien construye la casa, en vano se esfuerzan y trabajan los albañiles. Fijémonos esas palabras tan duras que el Señor dice en el Evangelio de Mateo, que en el último día muchos se acercarán a Él a decirle: Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no expulsamos demonios en tu nombre. Y el Señor dirá: nunca los conocí, apártense de mí. Y esto es una muestra clara de quienes pretenden vivir su vida no dejando que el Señor sea quien con su gracia vaya construyendo la misma imagen de Cristo en nuestro ser, sino que queremos nosotros construirnos a nuestro propio querer y a nuestro propio parecer, en últimas a nuestro propio capricho. Por tanto, como dice San Pablo, lo que deberíamos constantemente pedirle al Señor es su gracia nos basta, y que entrando en intimidad con Él, en vida de oración, en vida de reflexión y de alimentarnos con su palabra, con los sacramentos, principalmente con la Eucaristía, el Señor vaya haciendo su obra en nosotros, su gracia vaya regando el corazón y lo vaya haciendo tierra fértil para que esa semilla brote, crezca y dé abundante fruto. Y la otra comparación es muy parecida. Ahora el Señor nos va a poner de ejemplo a la semilla de mostaza, que dice el Señor que es la semilla entre todas la más pequeña, pero que cuando brota y crece, lo que crece es un gran árbol frondoso, dice el Señor, que cobija a muchos con su sombra, y que incluso dice que los pájaros llegan allí a hacer nidos en sus ramas. Esta parábola de la semilla de mostaza la podemos también aplicar a la iglesia. El Señor sembró una semilla y hoy día es un gran árbol con muchas ramas que ha dado muchos frutos, y a cuya sombra se cobijan muchos, y muchos llegan a habitar en sus ramas y a hacer su nido en sus ramas. Vemos en el gran árbol de la iglesia tantas ramas, ¿no? Como la de los agustinos, los franciscanos, los jesuitas, el camino neocatecumenal, la renovación carismática, los cursillos de cristiandad, el Opus Dei, los carmelitas y tantas ramas que están unidas al mismo tronco común y que brotan de la misma raíz que ha surgido de aquella semilla que el Señor sembró en su campo. Y vemos como tantos frutos rozagantes a lo largo de la historia, que son los santos. Un San Francisco de Asís, un San Felipe Neri, un San Maximiliano María Kolbe, San Damián de Bestiur, San Vicente de Paúl. Esos frutos que cuelgan rozagantes y que por esos frutos podemos decir es un buen árbol. También sabemos que hay frutos que el gusano ha dañado, hay frutos que han caído de ese árbol y que en el suelo vemos frutos dañados, pero el árbol se conoce por los frutos que cuelgan de él rozagantes, los santos que la iglesia ha dado, los santos que han sabido imitar la vida de Cristo y que han dado el testimonio de que la savia que nutre y que alimenta este árbol no es más que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo lo que produce en la iglesia son justamente estos frutos de santidad. Y a eso estamos llamados todos. Sabemos también que en un momento de la historia una de estas ramas de ese gran árbol llamado la iglesia fue arrancada y puesta en un lugar aparte, de donde han salido ramificaciones y ramificaciones. Pero Cristo sembró un árbol, su iglesia, la cual nos cobija a todos con su sombra y la cual nos alimenta a todos con la savia, que es el Espíritu Santo, que es la gracia misma de Dios que produce en nosotros los frutos de santidad. Recuerdo aquí al padre Maldonado, un sacerdote jesuita, que comentaba el Evangelio de Mateo justamente en la parábola de la semilla de mostaza, y nos traía como ejemplo aquella disputa entre San Agustín y los donatistas. Recordemos esta herejía que decía que solamente podrían administrar los sacramentos los sacerdotes que vivían en santidad. Convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, si bien era obra del Espíritu Santo, solo podría hacerse por medio de los sacerdotes que vivían en santidad. E incluso los donatistas señalaban que los pecadores no podían hacer parte de la iglesia. A esto, por supuesto, se opone San Agustín y va a decir algo muy importante, haciendo una comparación de la iglesia como la luna, diciendo que cuando la luna está nueva es posible que el primero o el segundo día no pueda ser vista,
pero que cuando la luna está llena no hay excusa y todos vemos la luna. Como decía San Agustín en ese momento, apenas en el siglo IV, todos veían ante sus ojos la iglesia. La iglesia de Dios es visible. ¿Cuánto más no aplica esto hoy en el siglo XXI para quienes, viendo la inmensidad y las obras de la iglesia a lo largo de los años, hoy todavía tienen esa tesis creada de que la iglesia es invisible? Y no, la iglesia de Cristo está puesta para ser vista y ser un instrumento de salvación para el mundo. Por tanto, si los donatistas en el siglo IV no tenían excusas, mucho menos los que hoy en el siglo XXI pueden ver ante sus ojos la realidad de la iglesia a lo largo de los años y las obras y los frutos de Cristo en su iglesia, que si bien está conformada por hombres pecadores como todos nosotros, que seguramente con nuestras acciones la manchamos y la hemos manchado a lo largo de la historia, también sabemos que el Espíritu Santo va trabajando y santificando a la iglesia, que al final, engalanada, celebrará la gran boda con su esposo Jesucristo nuestro Señor. Por eso en cada Eucaristía, después de la ostensión del vino, nos ponemos en pie para decir: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La esposa, la iglesia, constantemente grita al Señor: Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, no tardes, que te esperamos. Bien, que así como el granito de mostaza, siendo una pequeña semilla, se convierte en un gran árbol, así también nosotros dispongamos el corazón para que sea tierra fértil y que el Señor, sembrando esa semilla de la fe en nosotros, de su reino en nosotros, podamos dar frutos, porque nos hemos dejado regar por la gracia del Señor, que hace fértil el terreno de nuestro corazón para que ahí crezca su reino y podamos nosotros dar frutos de santidad. Un feliz domingo para todos.